Siempre pensé que era una niña ordinaria, en una familia ordinaria. No era la consentida, pero tampoco sentía que me trataran mal. Al menos, no antes de que todo cambiara. No antes de que naciera mi hermana. Mi vida, o lo que yo recordaba como vida, era normal. Olía a galletas horneándose los domingos y al perfume de mi madre antes de salir a cenar con mi padre. Yo era Aitana, y a mis 7 años, el mundo era predecible. Hasta esa noche. Recuerdo que me desperté por unos golpes frenéticos en la puerta de mi habitación. No eran los toques suaves de mi madre, eran golpes secos, desesperados. Era mi tía Jimena, con la cara pálida como el papel. Aitana, mi niña, tienes que empacar tus cosas. Tu mamá está en el hospital. En mi mente de 7 años, hospital significaba accidentes, dolor, todas esas cosas terribles que los anuncios de la tele te dicen que pueden pasar. Pero el verdadero horror no fue el accidente. Ni siquiera fue la pérdida. El horror fue lo que vino después. Mi hermana, Noemí, nació esa noche. Casi 2 meses antes de tiempo. Yo no entendía qué significaba prematura. Solo entendía que era grave, porque de repente, cada conversación susurrada en la casa giraba en torno a esa bebé diminuta en una caja de cristal. Las siguientes semanas fueron una neblina. Me quedé en casa de mi tía Jimena, escuchando a los adultos hablar en voz baja sobre la condición de Noemí, sobre sus pulmones, sobre el peligro. No me dejaban visitarla mucho. Solo vi a mi madre un par de veces en el hospital, y cada vez, su mirada estaba perdida, lejana. Solo me decía una cosa: pórtate bien, Aitana. Mami está muy ocupada. Así que aprendí a volverme invisible. Cuando Noemí finalmente llegó a casa, las cosas se volvieron más sofocantes. La casa que una vez olió a galletas, ahora olía a alcohol isopropílico. Desinfectante de manos en cada puerta. Toallitas antibacteriales. Aerosoles. Era un olor tan penetrante que, juro, a veces podía olerlo en mis sueños. Mi madre se transformó. Se obsesionó con mantener a Noemí a salvo. Limpiaba cada superficie 3, 4 veces al día. Monitoreaba la temperatura del cuarto de Noemí cada hora. Se lavaba las manos con tanta frecuencia que su piel se agrietó y sangraba. Pero lo que me dolía no eran las reglas estrictas. Era el hecho de que yo ya no pertenecía a mi propia casa. Yo me convertí en la amenaza biológica número 1. La más mínima señal de enfermedad, un estornudo por el polvo, una tos leve por la mañana, e inmediatamente me mandaban a casa de mi abuela. O peor, me echaban de la habitación con la mirada aterrorizada de mi madre, viéndome como si yo fuera una plaga andante. Aitana, cúbrete la boca, me gritaba si yo respiraba demasiado cerca del pasillo que llevaba al cuarto de Noemí. Al principio, pensé que era una bendición. Mi abuela Remedios era amable. Su casa olía a canela y a madera vieja. Siempre me dejaba ayudarla a hornear, y allí no tenía que susurrar cada palabra o caminar de puntillas como una intrusa. Pero con el tiempo, me di cuenta de la dolorosa verdad. No me enviaban a casa de la abuela porque mi madre se preocupara por mí o quisiera que me divirtiera. Me enviaban porque yo era un riesgo. Un estorbo. Un saco de gérmenes que podía lastimar a la única persona que ahora importaba. Traté, de verdad traté, de recuperar su atención. Pero para ellos, solo existía Noemí. Todo lo que yo hacía, era invisible. Todo lo que Noemí hacía, era un milagro. Si Noemí lograba dormir 3 horas seguidas, era motivo de celebración. Si yo sacaba un 10 en la escuela, mi madre apenas levantaba la vista de la lista de medicamentos de Noemí. Aprendí a vivir así. Aprendí a no esperar nada. Aprendí que en esta familia, yo era el fantasma residente. Y Noemí. Noemí era el sol. Y todos giraban a su alrededor, mientras yo me desvanecía en la sombra. Crecer a la sombra de Noemí no fue solo sentirme ignorada, fue una educación activa en mi propia irrelevancia. Mientras Noemí era envuelta en algodón, tratada como una pieza de porcelana invaluable, yo era, funcional. Era la que debía sacar buenas notas, no causar problemas y, sobre todo, mantenerme saludable para no poner en riesgo a mi hermana.
Mi madre justificaba todo con la fragilidad de Noemí. Noemí es delicada, Aitana, me decía, casi como una amenaza. Tú eres fuerte. Tú puedes manejarlo. Manejarlo significaba manejarlo todo sola. A los 10 años, gané la feria de ciencias de la escuela. Construí un modelo funcional de un volcán que hizo erupción con bicarbonato y vinagre de una manera espectacular. Estaba tan orgullosa. Llegué a casa con mi listón azul de primer lugar. Mi madre estaba en la cocina, preparando una papilla especial para Noemí. Mamá, mira. Gané el primer lugar, le dije, sosteniendo el listón. Ah, qué bien, Aitana, dijo sin voltear. Eso es bueno. Ahora, por favor, guarda eso en el garaje. No quiero que el polvo del cartón le dé alergia a tu hermana. Ni siquiera lo miró. El volcán terminó en una esquina húmeda del garaje, junto a las llantas viejas, y nunca más hablamos de él. 2 meses después, Noemí, que tenía 3 años, hizo un dibujo con garabatos de colores. Mi padre lo enmarcó y lo colgó en la sala principal, llamándolo la primera obra maestra de nuestra pequeña artista. Pero el golpe que rompió la última pizca de esperanza en mí llegó cuando cumplí 12 años. Había descubierto el piano. Me encantaba. Era algo que podía hacer sola, algo en lo que podía volcar toda la frustración y la soledad. Practiqué durante un año entero para el recital de talentos de la escuela. Era una pieza complicada, creo que era un preludio de Chopin. Mis dedos dolían, pero estaba obsesionada. Soñaba con el momento en que mis padres me vieran en el escenario. Soñaba con sus aplausos. El día del recital llegó. Estaba nerviosa, pero emocionada. Y entonces, mi madre me llamó a la cocina. Aitana, dijo con esa voz tensa que yo conocía tan bien. Tu padre y yo no podremos ir esta noche. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Por qué? Pero es hoy. Tu hermana tiene fiebre, dijo, y su voz estaba llena de esa preocupación que nunca, jamás, había usado conmigo. Corrí al cuarto de Noemí. Ella estaba en su cama, viendo la televisión, luciendo perfectamente normal. ¿Te sientes mal?, le pregunté. Tengo calor, dijo con un puchero. Miré el termómetro en su mesita de noche. Marcaba 37.5 grados Celsius, 99.5 F. Apenas era fiebre. Era la fiebre que cualquier niño tiene docenas de veces al año. Pero apenas tiene fiebre, le supliqué a mi madre. El recital es solo 1 hora. No lo entiendes, me espetó. Una fiebre, pequeña, para ti, puede ser una neumonía para ella. No podemos arriesgarnos. Tendrás que entenderlo. Esa noche, me puse mi vestido, mi tía Jimena me llevó y toqué el piano. Toqué con todo mi corazón, cada nota perfecta. Cuando terminé, hubo aplausos de los otros padres, de los maestros. Pero cuando miré al público, las 2 sillas que había guardado en primera fila estaban vacías. Me sentí completamente sola, en un auditorio lleno de gente. 2 semanas después, Noemí, que había empezado a tomar clases de flauta, tuvo su primer recital. Tocó María tenía un corderito. Chilló en las notas altas y se saltó la mitad de la canción. Duró, siendo generosos, 15 minutos. Toda la familia estuvo allí. Mis padres, mis abuelos de ambos lados, mi tía Jimena. Aplaudieron como si Mozart hubiera vuelto a la vida. La llevaron a cenar pizza y helado. Hablaron de su talento natural durante semanas. Ese fue el momento. El momento en que dejé de intentarlo. Dejé de buscar su aprobación. Entendí que nunca iba a ganar. No importaba lo que yo hiciera, nunca sería suficiente. Mi éxito era un inconveniente, el simple intento de Noemí era un triunfo. Así que dejé de jugar su juego. Si ellos no iban a verme, yo me aseguraría de construir algo tan grande que no pudieran ignorarlo. Cada vez que estornudaba, cada vez que tenía la nariz roja por el frío, era mi boleto de ida a la casa de mi abuela Remedios. Mi madre me dejaba en la puerta con una bolsa de ropa y una mirada de advertencia, como si me estuviera poniendo en cuarentena.
Llámame si le da fiebre a Aitana, le decía a mi abuela, y luego se iba corriendo a casa, de vuelta a su fortaleza estéril. Pero para mí, esa puerta era la entrada al único lugar donde sentía que podía respirar. La casa de la abuela Remedios era lo opuesto a la mía. La mía era silenciosa, tensa y olía a cloro. La de mi abuela estaba llena de vida, el tic-tac de 100 relojes antiguos, el olor a canela, anís y café de olla, y el desorden caótico de una vida bien vivida. Mi abuela era una mujer que había visto el mundo. Y en su casa, guardaba los tesoros de esos viajes. Pequeñas cajas de madera llenas de misterios. Ven, mija, me decía una tarde, mientras yo miraba fijamente una vieja peineta de carey. ¿Sabes lo que es esto? Negué con la cabeza. Esto es una pieza victoriana. Hecha a mano. Mira estos grabados, susurró, pasando su dedo arrugado sobre el diseño. Ninguna máquina puede hacer esto. ¿Y ves esta marca diminuta cerca del broche? Entrecerré los ojos. Era casi invisible. Esa es la marca del joyero. El sello. Cosas como esta, Aitana, valen más de lo que la gente cree. No por el oro, sino por la historia que cuentan. Sostuve la peineta en mis manos. Sentí su peso. La suavidad del metal frío. Fue la primera vez que entendí que algunas cosas tenían un valor que no se veía a simple vista. Mientras mi madre me veía como un saco de gérmenes, mi abuela me veía como una aprendiz. Pasamos horas y horas en su cocina. Sacaba sus tesoros. Me enseñó a reconocer el oro real por su peso en la palma de mi mano. Me enseñó a distinguir una perla natural de una sintética con solo frotarla suavemente contra mis dientes. Me enseñó a determinar la rareza de una gema por la forma en que reflejaba la luz, no por cuánto brillaba. La gente se deja engañar por el brillo, mija, me decía, sosteniendo un diamante falso junto a uno real. El brillo es barato. Busca el fuego. Busca la profundidad. Yo estaba fascinada. Absorbí todo. Pero cuando regresaba a mi casa, nada de eso importaba. Un día, la abuela Remedios vino de visita. Fue una de las pocas veces que lo hizo, mi madre siempre ponía excusas sobre los riesgos para Noemí. Yo estaba en la sala, haciendo mi tarea, mientras Noemí, que ya tenía unos 5 o 6 años, se quejaba en el sofá porque no quería comer sus verduras. Mi madre intentaba dárselas en la boca. Solo una cucharadita más, mi amor, por favor. Mi abuela Remedios la observaba desde el marco de la puerta. Finalmente, no pudo más. Estás cometiendo un error, dijo mi abuela, con voz tranquila pero firme. Mi madre se tensó. Disculpa. Estás rompiendo a esa niña, dijo la abuela, señalándome a mí con la barbilla. Y estás convirtiendo a la otra en una inútil. Noemí no está hecha de cristal. Y Aitana no es invisible. El silencio en la habitación fue tan denso que casi pude tocarlo. Mi madre se levantó lentamente. Su cara estaba roja. No te metas, mamá. Tú no lo entiendes. Tú no estuviste en ese hospital durante semanas. No sabes lo que es tener un hijo frágil. Sé lo que es tener 2 hijas, respondió mi abuela. Y estás sacrificando a una por la otra. Te vas a arrepentir. Mi madre la acompañó a la puerta y le dijo que no volviera si iba a traer esa negatividad a su casa. Esa noche, me sentí culpable. Pero también sentí una chispa de validación. Alguien más lo veía. No estaba loca. A partir de ese día, supe que mi abuela era mi única aliada. Y también supe que tenía que salir de esa casa. Mi madre tenía razón en una cosa, yo era fuerte. Y usaría esa fuerza para construir mi propia salida, ladrillo por ladrillo, lejos de la sombra de mi hermana. Los años de secundaria fueron mi campo de entrenamiento para la invisibilidad. Me volví una experta. Aprendí a moverme por la casa sin hacer ruido, a preparar mi propia comida, a lavar mi propia ropa. Mis padres estaban tan consumidos por la vida de Noemí, sus clases de baile, sus citas médicas por alergias inventadas, sus dramas de adolescente, que yo, básicamente, me crié sola.
Pero mientras ellos estaban ocupados aplaudiendo cada estornudo de Noemí, yo estaba ocupada construyendo mi arsenal. Me enterré en los libros. La biblioteca era mi segundo hogar, y mi abuela Remedios era mi único confidente. Dejé de buscar la aprobación de mis padres y empecé a buscar algo más tangible, una beca. Sabía que era mi única salida. No podía depender de ellos para que me pagaran la universidad, apenas se daban cuenta de que estaba en el último año de preparatoria. Me uní a todos los clubes, el equipo de debate, el periódico escolar. Trabajaba medio tiempo en un pequeño café para ahorrar dinero. Y estudié para el SAT, el examen de admisión universitaria, como si mi vida dependiera de ello. Porque, de hecho, así era. No solo quería una buena calificación. Quería una calificación perfecta. Quería un número tan innegable que ni siquiera ellos pudieran ignorarlo. Cuando llegaron los resultados, me encerré en mi cuarto para abrir el correo electrónico. Mis manos temblaban. Y entonces lo vi. Un puntaje casi perfecto. Un número que me colocaba en el 1% más alto del país. Lo logré. Corrí escaleras abajo, con el corazón latiéndome en el pecho, sosteniendo la hoja impresa. Era la primera vez en años que sentía esa chispa de esperanza infantil. Tal vez esto lo vean. Tal vez esto importe. Mi madre estaba en la sala, ayudando a Noemí, que entonces tenía 11 años, con un proyecto de ciencias que obviamente mi madre estaba haciendo por ella. Mamá. Papá. Y miren, dije, casi sin aliento. Saqué un 1580 en el SAT. Mi madre no levantó la vista del volcán de papel maché. Ah, qué bien, Aitana. Felicidades. Oye, ya que estás ahí, ¿puedes sacar la basura? El bote ya se llenó. Mi padre levantó la vista del periódico. 1580. ¿Y eso es bueno? Supongo que todo ese tiempo que pasaste encerrada gastando luz sirvió de algo. La sangre se me heló. Sentí un nudo en la garganta. Noemí, desde el suelo, se burló. Uy, la sábelo todo. ¿Y a quién le importa eso? ¿Te van a dar un premio o qué? Tragué saliva y asentí. Sí. De hecho, sí. Me di la vuelta, arrugué el papel en mi mano y fui a sacar la basura. La esperanza infantil murió definitivamente esa tarde. Me dediqué a llenar mis solicitudes de beca sola, en el suelo de mi habitación. Escribí mis ensayos sobre sentirme invisible, sobre encontrar valor en las cosas que otros descartan, disfrazándolo como una lección sobre joyería antigua. Unos meses después, llegó la carta gorda. Una beca completa. Matrícula, alojamiento y libros, todo pagado, para la Universidad de Michigan. Estaba a cientos de kilómetros de casa. Era perfecto. Lo anuncié esa noche en la cena. La reacción fue, en el mejor de los casos, tibia. Mi madre suspiró. Michigan. Vaya, Aitana, eso está muy lejos. ¿Estás segura? ¿Quién cuidará de Noemí cuando no esté? Ella te va a extrañar. Noemí, que estaba pegada a su teléfono, levantó la vista con una sonrisa maliciosa. Y genial. Su cuarto es mío. Necesito más espacio para mis videos de TikTok. Esa fue toda la conversación. No hubo felicitaciones. No hubo orgullo. Solo un suspiro de inconveniencia y una hermana ansiosa por quedarse con mis cosas. En ese momento, supe que no solo me iba a la universidad. Me iba para siempre. El día de la mudanza llegó en un abrir y cerrar de ojos. Pasé el verano trabajando doble turno en el café, ahorrando cada centavo que podía. Mi abuela Remedios me había regalado un pequeño collar de oro, uno con buen peso, me dijo en secreto, por si alguna vez necesitas un comienzo. Lo llevaba puesto debajo de mi camisa. La mañana que tenía que irme, bajé mis 2 maletas a la sala. Eran todas mis posesiones. Mis padres estaban en la cocina. Mi madre estaba preparando un licuado especial para Noemí. Mi padre leía las noticias. Bueno, dije, parada en el umbral. Ya me voy. Ah, sí.
Que te vaya bien, Aitana, dijo mi padre, sin bajar el periódico. Mándanos una postal. Mi madre se secó las manos en el delantal. Pórtate bien. Y llámanos y, bueno, solo llámanos. Ni siquiera se ofreció a llevarme a la estación de autobuses. La universidad estaba a 6 horas en coche. Noemí ni siquiera se había despertado. Salí de la casa, arrastrando mis maletas por el camino de entrada. El sol de la mañana me daba en la cara, y sentí una mezcla de terror y un alivio abrumador. Estaba sola. Completamente sola. Me senté en la acera, esperando el taxi que había pedido, cuando un coche viejo y conocido dobló la esquina. Era mi tía Jimena. Se bajó del coche con una sonrisa triste. ¿Pensabas irte sin despedirte de tu tía favorita? Se me hizo un nudo en la garganta. Ella era la hermana de mi madre, y aunque siempre estaba presente, rara vez intervenía. Era una espectadora nerviosa en el drama de nuestra familia. Tía, fue todo lo que pude decir. Sube esas maletas, ándale. Yo te llevo, dijo, abriendo la cajuela. El viaje fue silencioso durante la primera hora. El paisaje de los suburbios se convirtió en carretera abierta. Yo miraba por la ventana, sin saber qué decir. Finalmente, tía Jimena rompió el silencio. Tu mamá, ella te quiere, Aitana. A su manera. Me reí, un sonido seco, sin humor. ¿Cuál es su manera, tía? ¿Pretender que no existo? Ella suspiró, apretando el volante. No es tan simple. Cuando Noemí nació tan frágil, algo se rompió en tu madre. Se obsesionó. Y tú eras tan fuerte, tan independiente. Eras la niña fácil. Y ella se acostumbró a no tener que preocuparse por ti. Así que me castigaron por no ser un problema, dije en voz baja. Tía Jimena me miró de reojo. No es justo. Lo sé. Tu madre y yo hemos hablado. Bueno, yo he intentado hablar. Pero ella no escucha. Ve a Noemí y solo ve peligro. Y te ve a ti y, supongo que no te ve en absoluto. No supe qué responder a eso. Era la verdad más cruda que nadie en mi familia me había dicho jamás. Cuando llegamos al campus, me ayudó a bajar mis maletas. Antes de que yo entrara al dormitorio, me agarró del brazo. Escúchame, Aitana, dijo, y sus ojos estaban serios. No dejes que te definan. No dejes que la forma en que te tratan te diga lo que vales. Eres más inteligente que todos ellos juntos. Me abrazó con fuerza y luego, disimuladamente, me deslizó unos billetes arrugados en el bolsillo de mi chaqueta. Para tus libros. No le digas a tu madre. La vi alejarse, y mientras caminaba hacia mi nuevo dormitorio, con $100 en el bolsillo y el collar de mi abuela bajo la camisa, me hice una promesa. Nunca volvería. No hasta que fuera tan exitosa que tuvieran que verme. No hasta que yo fuera la dueña de mi propia vida, de una vida que ellos no pudieran tocar. La universidad fue dura. Estaba sola. Mientras otras chicas llamaban a sus madres llorando por un mal examen, yo tenía que hacer malabares entre mis clases avanzadas y 2 trabajos de medio tiempo para pagar la comida. La beca cubría lo básico, pero Chicago era caro y el invierno era brutal. Aprendí a ser dura. Aprendí a depender solo de mí. Mi familia llamaba de vez en cuando. Mi padre para preguntar si ya había conseguido novio, y mi madre para darme actualizaciones sobre la última crisis de salud de Noemí. Nunca preguntaron por mis notas. Nunca preguntaron si estaba bien. Así que dejé de esperar que lo hicieran. 4 años después, salí de la Universidad de Michigan con un título en Historia del Arte y una especialización en Gemología. Me gradué con los más altos honores. Nadie de mi familia asistió a la ceremonia. Mi madre dijo que Noemí tenía un torneo de voleibol ese mismo fin de semana y realmente necesitaba apoyo. Ni siquiera me dolió. Simplemente, lo esperaba. Conseguí un trabajo en Chicago, en una casa de subastas de tamaño mediano. No era Christie's ni Sotheby's, pero era un comienzo. Mi trabajo inicial no era nada glamoroso.
Pasaba mis días en un sótano polvoriento, catalogando lo que llamaban el lote sobrante. Básicamente, la basura. Cajas y cajas de joyas de disfraces, anillos de boda sin valor, collares rotos y relojes rayados que las familias adineradas donaban para obtener una deducción de impuestos. Era un trabajo tedioso, pero para mí, era el cielo. Era un rompecabezas. Recordaba cada lección de mi abuela Remedios. El peso, la sensación, la marca. Pasé 6 meses en ese sótano. Mis compañeros de trabajo me veían como la chica rara del sótano. Estaba bien. Estaba aprendiendo. Un martes por la tarde, estaba revisando una caja de zapatos llena de broches de los años 50. Plástico, vidrio, metal barato. Y entonces, sentí algo. Era un broche pequeño, un diseño floral, y estaba sucio. A primera vista, parecía igual de falso que el resto. Pero cuando lo recogí, sentí el peso. Era demasiado pesado para ser bisutería. El oro real tiene peso, mija, recordé la voz de mi abuela. Lo limpié con la manga de mi camisa. La suciedad ocultaba un grabado intrincado. Le di la vuelta. Y allí, casi borrada por el tiempo, estaba la marca. Una marca diminuta que no reconocí de inmediato. Mis compañeros se habían ido a almorzar. Yo estaba sola. Corrí a la pequeña biblioteca de referencia de la oficina. Busqué en los libros de sellos y marcas de joyeros. Me tomó una hora, pero finalmente lo encontré. No era una marca americana. Era francesa. De un pequeño taller parisino de principios de 1900. Un taller que había sido famoso por trabajar para la realeza menor europea. Mi corazón latía con fuerza. Esto no era un broche de 5 pesos dólares. Pasé los siguientes 3 días, en secreto, usando mis noches y mi hora de almuerzo, investigando esa marca. Crucé referencias, busqué en archivos de subastas pasadas. No estaba equivocada. Era auténtico. Y era raro. Llevé mis hallazgos a mi jefe, un hombre llamado señor Henderson, que siempre parecía aburrido. ¿Estás segura, Aitana?, dijo, levantando una ceja. Estaba en la caja de donaciones. Probablemente sea una buena imitación. No lo es, señor, dije, y extendí mi investigación sobre su escritorio. Los archivos, las fotos de piezas similares, el análisis de la marca. Me miró fijamente por un largo minuto. Luego miró el broche. Bueno, diablos, murmuró. Retiraron el broche del lote sobrante y lo pusieron en la subasta principal de la siguiente temporada. Lo vi venderse. La puja comenzó en 5,000 pesos. Luego 10,000 pesos. 20,000 pesos. Mis manos sudaban. Mi jefe me puso una mano en el hombro. El martillo cayó en $58,000. Por primera vez en mi vida, alguien en mi lugar de trabajo me vio. De verdad me vio. El señor Henderson me duplicó el sueldo al día siguiente y me sacó del sótano. Me dio piezas más importantes. Clientes de alto perfil. Recibí mi cheque de comisión por el hallazgo. Era una fracción minúscula del precio final, apenas 1,500 pesos dólares. Sostuve el cheque en mi mano. Había generado 58,000 pesos para la compañía con mi conocimiento, y me daban esto. Fue mi segunda gran lección. La primera fue de mi abuela, conoce el valor oculto. La segunda fue de la casa de subastas, nunca dejes que alguien más se quede con el valor que tú creas. Esa noche, en mi pequeño apartamento, abrí una hoja de cálculo y empecé a escribir un plan de negocios. Gracias por escuchar esta parte de mi historia. Si te está gustando, por favor, dale un me gusta a este video, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo desde qué ciudad o país me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias, y ahora, sigamos con lo que pasó después. Dejé la casa de subastas 6 meses después de mi gran descubrimiento. Tenía 24 años, unos pocos miles de dólares ahorrados y una idea que todos pensaban que era una locura. Vas a dejar un trabajo estable, para abrir tu propio negocio, ¿de qué?
me preguntó mi padre en una de nuestras raras llamadas. Autenticación de joyas, le dije. Hubo un silencio. O sea, ver si las cosas son reales. ¿Y quién va a pagarte por eso? Suena a estafa, Aitana. Colgué. No necesitaba su aprobación. Alquilé mi primera oficina. Y uso el término oficina de manera muy generosa. Era un cuarto de almacenamiento en el segundo piso de un restaurante de tacos en el barrio de Pilsen en Chicago. Las paredes estaban impregnadas con el olor a carne asada y cebolla. El wifi era robado del restaurante de abajo y se cortaba cada vez que ellos encendían la licuadora industrial. Mi mobiliario consistía en una mesa plegable de segunda mano, una silla de oficina que encontré en la calle, y que desinfecté meticulosamente, y una lámpara. Así nació Aitana Valuations. Empecé con contratos pequeños. Comerciantes de antigüedades locales, casas de empeño que necesitaban una segunda opinión. Ofrecía tarifas más bajas que las grandes casas de subastas, pero garantizaba una investigación más profunda. Fueron meses brutales. Había días en que trabajaba 16 horas y apenas ganaba lo suficiente para la renta. Y cometí errores. Hubo un cliente, un comerciante de aspecto elegante, que me trajo un supuesto reloj Cartier antiguo. Me presionó para que le diera un certificado de autenticidad rápido. Yo estaba desesperada por el dinero, así que aceleré mi proceso. Me salté un par de pasos de verificación. Le di el certificado. Me pagó $500. Me sentí exitosa. 2 semanas después, un coleccionista furioso me llamó. Había comprado el reloj basándose en mi certificado. Lo había llevado a Cartier. Era una falsificación de muy alta calidad. Una superfalsificación. Me exigió un reembolso. Tuve que pagarle al coleccionista el valor total que había pagado por el reloj, casi $5,000. Era todo el dinero que tenía en el mundo. Me quedé con $50 en mi cuenta bancaria. Esa noche, me senté en el suelo de esa oficina apestosa a tacos y consideré seriamente llamar a mis padres. Consideré rogarles que me dejaran volver. En lugar de eso, llamé a mi abuela Remedios. Lloré. Le conté lo estúpida que había sido. ¿Y qué aprendiste, mija?, me preguntó, con su voz tranquila. Que no puedo saltarme pasos. Que la desesperación es mala consejera, sollocé. No, dijo ella. Aprendiste que un error de $5,000 duele. Pero también aprendiste a identificar una superfalsificación. Ahora sabes qué buscar. Ese conocimiento vale más que $5,000. El diamante necesita presión, Aitana. Sigue adelante. Colgué el teléfono. Al día siguiente, vendí el pequeño collar de oro que me había dado. Usé ese dinero para pagar la renta de la oficina un mes más y para poner anuncios en foros de coleccionistas. No estaba muerta. Estaba aprendiendo. El error del Cartier me costó casi todo, pero me dio algo invaluable, una reputación paranoica por la precisión. Me volví metódica, lenta, infalible. No volví a firmar un certificado a menos que estuviera 1000% segura. 6 meses después de ese desastre, la marea comenzó a cambiar. El rumor sobre el broche de $58,000 que había descubierto en mi antiguo trabajo todavía circulaba. Pero ahora, se le añadía el rumor de la chica que detectó la superfalsificación, aunque la gente no sabía que yo había sido la primera engañada. Un día, recibí un correo electrónico. Era de un bufete de abogados que representaba a un coleccionista privado. Un pez gordo. Quería que autenticara una colección familiar antes de una subasta importante. Estaba aterrorizada. Pero esta era mi oportunidad. El coleccionista me hizo volar a Nueva York. Me llevaron a una bóveda de un banco. Allí, sobre una mesa de terciopelo negro, estaba la colección. Collares, anillos, tiaras. Eran impresionantes. Me dieron 2 semanas. Me encerré. Apenas dormí. Trabajé con mi lupa, mis libros de referencia, mis luces UV. Analicé cada piedra, cada engarce, cada marca de soldadura.
La colección era, en su mayoría, auténtica y espectacular. Pero había dos piezas que la familia consideraba bisutería sentimental. Un collar de esmeraldas que un experto anterior había descartado como vidrio de alta calidad y un anillo de zafiro que creían sintético. Me concentré en esas dos piezas. El vidrio tenía inclusiones, pequeñas imperfecciones, que el vidrio no debería tener. Eran inclusiones naturales, típicas de las minas colombianas del siglo XIX. El zafiro, bajo el microscopio, vi un sonado de color que era imposible de replicar en un laboratorio de la época en que supuestamente se hizo el anillo. Pasé 3 días solo investigando el origen de esas dos piezas. 2 semanas después, presenté mi informe. El collar no era de vidrio, eran esmeraldas colombianas de la vieja mina, extremadamente raras, valoradas en unos 300,000 pesos dólares. El anillo no era sintético, era un zafiro de cachemira sin calentar, fácilmente otros 250,000 pesos. El bufete de abogados quedó atónito. La familia estaba eufórica. La colección fue a subasta. Las dos piezas que yo rescaté causaron una guerra de ofertas. El valor total de la subasta superó los 900,000 dólares. Mi comisión, como habíamos acordado, era el 10% del valor total de la venta. 3 semanas después, un cheque llegó a mi oficina maloliente. Miré el número. 90,000 dólares. Era más dinero del que había visto jamás en mi vida. Más dinero del que mi padre probablemente había ganado en los últimos 3 años. Me senté en el suelo de mi oficina, con el olor a tacos flotando en el aire. Sostuve el cheque con manos temblorosas. Y lloré. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. De validación. De saber, por primera vez en mi vida, sin lugar a dudas, que yo tenía valor. Un valor que yo había construido, que nadie me había dado y que nadie podía quitarme. Lo había logrado. Sola. Con 90,000 dólares en el banco, el juego cambió. Lo primero que hice fue mudarme. Alquilé una oficina de verdad en el centro de Chicago. Una con ventanas, aire acondicionado funcional y, lo más importante, sin olor a comida. Lo segundo que hice fue contratar a mi primera empleada. Se llamaba Silvia. Era una recién graduada en gemología, brillante, apasionada, pero callada. Me recordaba a mí misma. La gente la subestimaba porque no hacía mucho ruido. Vi su currículum y vi mi propia historia. Aitana Valuations, ahora Aitana & Co. Authentications, empezó a crecer. Con el éxito de la subasta de Nueva York, los clientes importantes empezaron a llamar. Casas de subastas grandes, coleccionistas europeos, familias adineradas que necesitaban avalúos para sus seguros. En 2 años, abrimos una sucursal en Nueva York, luego en Miami. Dejé de ser la chica con la lupa, me convertí en la jefa. Contraté a un equipo. Yo era la última palabra, el ojo final. Y lo más divertido de todo, mi familia no tenía ni idea. Para ellos, yo seguía siendo la hija rara, la fracasada, la que tenía un trabajito en una tienda de antigüedades. Y yo dejé que lo creyeran. Era más fácil. No quería sus opiniones. No quería su atención. Mi éxito era mío, y era mi secreto mejor guardado. De vez en cuando, tenía que ir a las cenas familiares obligatorias. Días festivos, cumpleaños. Yo conducía mi, muy bonito, coche, lo aparcaba a 2 manzanas de distancia, y caminaba hasta la casa, llevando mi bolso de diseñador que mi madre asumía que era una imitación barata de Chinatown. Tenía 28 años. Acababa de cerrar un contrato de autenticación con un consorcio de seguros por $500,000. Volé de regreso a Chicago y fui directo a una de esas cenas. Llegué y el ambiente era el de siempre, la adoración a Noemí. Noemí, que entonces tenía 21 años, estaba presumiendo de su nuevo gran trabajo. Trabajaba como coordinadora de marketing en una pequeña empresa local. Fue increíble, decía Noemí, mientras mis padres la miraban embelesados. El jefe dijo que la fiesta de Navidad de la oficina fue un éxito total. Y yo fui la que eligió las servilletas de color. ¡Qué maravilla!,
mi amor, arrullaba mi madre. Siempre has tenido un ojo para el detalle. ¿Verdad, papá? Absolutamente, decía mi padre. Esa es mi hija. Triunfando. Luego, todas las miradas se volvieron hacia mí, como siempre lo hacían, con una mezcla de lástima y aburrimiento. ¿Y tú, Aitana?, preguntó mi madre, casi como una ocurrencia tardía. ¿Sigues en esa tiendita de cosas viejas? Algo así, mamá, dije, sonriendo y tomando un sorbo de vino barato. Sigue siendo el mismo trabajo. Mi madre asintió con aprobación, como si se sintiera aliviada de que yo siguiera siendo la misma hija mediocre y sin complicaciones. Noemí puso los ojos en blanco. Dios, Aitana. Deberías conseguirte una vida. ¿No te aburres de ver chatarra todo el día? Yo me volvería loca. Mi trabajo es tan dinámico. Yo solo sonreí. Alguien tiene que hacerlo. Paga las cuentas. Esa mañana, pagar las cuentas había significado una transferencia de 6 cifras a la cuenta de mi empresa. Pero para ellos, yo seguía siendo Aitana la fracasada. Y, honestamente, me encantaba. Su ignorancia era mi escudo. Mientras ellos creyeran que yo no tenía nada, no podían pedirme nada. Yo estaba en la cima del mundo, profesionalmente. Mi compañía era la referencia número 1 en autenticación de joyas raras. Vivía en un apartamento increíble en el centro de Chicago, comía en los mejores restaurantes y viajaba en primera clase. Pero cuando cruzaba la puerta de la casa de mis padres, volvía a tener 12 años, invisible y sin importancia. Una noche, mi teléfono sonó. Era mi tía Jimena. Su voz era puro pánico. Aitana, tienes que ayudar. Están a punto de perder la casa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? ¿De qué hablas? Tu padre, suspiró. Hizo unas malas inversiones. Trató de ganar dinero rápido, para seguirle el ritmo a los gastos de Noemí. Ella vive como si fuera millonaria, con tarjetas de crédito que tu padre paga. Están ahogados en deudas. El banco les va a quitar la casa el próximo mes. Me senté en mi sofá de cuero italiano, mirando las luces de la ciudad. Sentí una oleada de nada. No sentí lástima. No sentí enojo. Solo un vacío frío. ¿Y por qué me llamas a mí, tía?, le pregunté. Soy la de la tiendita de chatarra. Aitana, por favor, suplicó. Sé que te va bien. Tu madre no lo sabe, pero yo sí. He visto tu nombre en algunas revistas de negocios que leo en el salón de belleza. Sé que no tienes una tiendita. Suspiré. Mi escudo se había roto. Es tu familia, Aitana. No puedes dejarlos en la calle. ¿Es mi familia, tía? ¿Dónde estaba mi familia cuando tuve que comer pasta instantánea durante un mes en la universidad? ¿Dónde estaban cuando casi pierdo mi negocio por una estafa? Lo sé, mija. Lo sé. No te pido que los perdones. Solo te pido que no dejes que esto pase. Colgué. Estuve despierta toda la noche, luchando conmigo misma. Odiaba lo que me habían hecho. Pero la idea de que vivieran en la calle, la idea de que perdieran la casa donde, a pesar de todo, yo había crecido, no podía soportarlo. Pero tampoco podía dejar que supieran que era yo. No quería su gratitud falsa. No quería que, de repente, me vieran. Así que encontré una solución intermedia. Una solución anónima. A través de mis abogados, creé un fideicomiso. Y desde ese fideicomiso, empecé a hacer los pagos de su hipoteca. Y un poco más, para sus gastos. $7,000 al mes. Cada mes, como un reloj. El dinero entraba en su cuenta desde una entidad corporativa sin nombre. Ellos no tenían idea de quién era. Unas semanas después, fui a otra cena obligatoria. El ambiente era festivo. Mi padre parecía aliviado. Mi madre estaba radiante. Tenemos noticias maravillosas, anunció mi madre, levantando su copa. Estamos salvados. Y todo gracias a nuestra increíble hija, Noemí.
Casi me atraganté con mi vino. ¿Qué? Sí, dijo Noemí, sonriendo, con ese aire de suficiencia que yo tanto despreciaba. Mi trabajo, bueno, me dieron un bono enorme. Ya saben, soy muy buena en lo que hago. Así que decidí usarlo para ayudar a mis papis con sus deudas. Y ya no hay de qué preocuparse. Miré a Noemí. Miré a mis padres, que la miraban con lágrimas de orgullo en los ojos. Nuestra hija de oro, lloraba mi madre. Siempre supe que eras especial, mi amor. Salvaste a esta familia. Nadie me miró. Nadie notó que yo estaba allí. Noemí, la chica que no podía mantener un trabajo por más de 6 meses, la chica cuyas deudas de tarjetas de crédito habían causado el problema, estaba tomando el crédito por los $7,000 que yo enviaba cada mes. Y ellos se lo creían sin dudarlo. Me levanté de la mesa. Disculpen, tengo que hacer una llamada. Fui al baño, me miré en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, me reí. Me reí hasta que me dolió el estómago. Era tan absurdo. Tan perfectamente ridículo. Ya no dolía. Era simplemente, patético. Salí, terminé mi cena, sonreí, asentí, y me fui a casa, a mi imperio silencioso. Ellos podían tener su farsa. Yo tenía mi realidad. Este año, el Día de Acción de Gracias iba a ser la prueba de fuego. Yo tenía 30 años. Noemí tenía 23. 2 semanas antes de la cena, sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz sonaba más temblorosa de lo habitual. Aitana, hija, no sé qué voy a hacer. La espalda me está matando. El médico dice que es estrés. Cocinar para toda la familia es demasiado para mí este año. Reconocí la manipulación al instante. Era el mismo tono que usaba cuando quería que yo hiciera algo para que ella pudiera dedicarle tiempo a Noemí. Miré mi agenda. Tenía una subasta importantísima en Hong Kong, virtualmente, la noche siguiente a Acción de Gracias. Iba a estar hasta el cuello de trabajo. No te preocupes, mamá. Yo me encargo de la comida, dije, sabiendo que si me negaba, sería la hija ingrata durante meses. ¿Harías eso, mi amor? Eres un ángel, dijo, su voz recuperándose milagrosamente. Pero yo no tenía tiempo para cocinar un pavó. Así que hice lo que haría para un evento corporativo, llamé al mejor servicio de catering de Chicago. El mismo que usaba para mis clientes VIP. Ordené todo. El pavó relleno de trufa, el puré de papas con ajo rostizado, la salsa de arándanos casera, no de lata, las verduras glaseadas, 3 tipos de pasteles. El costo era, probablemente, el salario de 2 meses de Noemí. No me importó. Solo quería que la noche pasara sin problemas. Por supuesto, con mi familia, sin problemas no existe. Llegué. La comida llegó en contenedores térmicos de alta gama. Lo puse todo en los platos de porcelana de mi madre. La mesa se veía espectacular. La familia llegó. Tía Jimena, mis padres, y Noemí, quejándose de su resaca. Se sentaron a la mesa. El silencio fue lo primero que noté. Vaya, Aitana, dijo Noemí, pinchando el pavó con el tenedor. ¿Esto es, comprado? ¿Pediste comida para llevar para Acción de Gracias? Apreté mi copa de vino. Es de un catering, Noemí. Mamá no se sentía bien para cocinar. ¡Ay, qué flojera!, se burló. Mínimo hubieras hecho el relleno tú misma. El relleno comprado es asqueroso. Esto venía de una persona que una vez logró quemar una sopa instantánea en el microondas. Mi madre intervino rápidamente, tratando de suavizar la tensión. Bueno, es diferente. Pero se ve delicioso, ¿verdad? Al menos tenemos comida. Es espectacular, Aitana, dijo tía Jimena, tratando de ayudar. El resto de la cena fue forzadamente educada. Noemí habló sin parar de su desafiante nuevo trabajo, que, por lo que entendí, consistía en sacarle copias a su jefe. Mis padres asentían con admiración. Y yo sonreía.
Sonreía sabiendo que esa misma mañana había firmado un contrato de autenticación por casi $500,000. Mientras Noemí se quejaba de que el puré de papas era demasiado cremoso, yo solo pensaba en la subasta de Hong Kong. Por un segundo, mientras los veía discutir sobre banalidades, sentí una punzada de tristeza. Miré a la familia que tenía, una hermana narcisista, un padre pasivo y una madre que me había borrado. Deseé, solo por un instante, que las cosas fueran diferentes. Deseé tener una familia normal a la que quisiera comprarle una cena de lujo. Ese pequeño momento de debilidad, esa punzada de anhelo, hizo que lo que sucedió después fuera 1000 veces peor. Después de la cena, mientras todos miraban un partido de fútbol americano en la sala, me escabullí. Voy a mi antigua habitación, le dije a mi madre. Necesito hacer una llamada de trabajo rápida. Siempre trabajando, se quejó Noemí desde el sofá. Relájate un poco. Ignoré el comentario y subí las escaleras. Mi antigua habitación apenas había cambiado, excepto que la mitad estaba llena de cajas con la ropa vieja de Noemí. Me senté en el borde de mi cama de la infancia. Abrí mi laptop. Faltaban un par de horas para la subasta de Hong Kong. Uno de mis clientes VIP quería pujar por un collar de diamantes Art Deco muy raro. Mi trabajo era darle la luz verde final sobre su autenticidad y valor de mercado antes de que él autorizara una puja de 7 cifras. Abrí mis archivos encriptados, revisé los informes financieros, las valoraciones. Estaba comprobando los fondos en mi cuenta bancaria principal. Necesitaba asegurarme de tener la liquidez para actuar como su apoderada si la comunicación fallaba. Estaba tan absorta en los números, en la pantalla que mostraba el saldo de mi cuenta corporativa, que no oí la puerta abrirse. Noemí no tocó. Nunca lo hacía. Oye, ¿tienes un cargador de teléfono? El mío, empezó a decir. Pero se detuvo en seco. Sus ojos, que normalmente estaban muertos por el aburrimiento o brillantes por la malicia, se abrieron como platos. Se clavaron en la pantalla de mi laptop. Antes de que yo pudiera cerrar la computadora o siquiera reaccionar, ella se abalanzó. ¿Qué diablos es eso?, siseó. Con un movimiento rápido, me arrebató la laptop de las manos. Fue tan rápido que me quedé helada. Sostuvo la computadora frente a su cara. Yo salté para recuperarla, pero ella me esquivó, con una agilidad que nunca le había visto. Leyó el número en la pantalla en voz alta, su voz temblando con una mezcla de incredulidad y una codicia pura y cruda que nunca había escuchado antes. $12,458,000. Me miró. Su rostro estaba pálido. Y entonces, esa palidez se transformó en una expresión de triunfo salvaje. Tú, gritó. Tú, maldita mentirosa. Y entonces, sin darme tiempo a decir una palabra, corrió hacia las escaleras, sosteniendo mi laptop como si fuera un trofeo de caza. Papá, mamá, suban ahora mismo. Aitana es rica. El grito resonó por toda la casa. El sonido del partido de fútbol se detuvo abruptamente. Oí sillas arrastrándose por el suelo de madera. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Se acabó. Mi escudo. Mi secreto. Todo se había acabado. Oí los pasos de mis padres subiendo las escaleras, corriendo. Llegaron al rellano, sin aliento, con tía Jimena detrás de ellos, luciendo confundida. ¿Qué pasa, Noemí? ¿Qué son esos gritos?, dijo mi padre. Noemí estaba en la cima de las escaleras, sosteniendo mi laptop abierta, con la pantalla mirando hacia ellos. Su mano temblaba. Miren, gritó. Y miren esto. Nuestra hermana, pobre. La de la tiendita. Mis padres se acercaron a la pantalla. Vi sus caras pasar de la confusión al shock absoluto. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre palideció. Silencio. Un silencio sepulcral, espeso, que duró una eternidad. Yo estaba parada en el marco de la puerta de mi habitación, inmóvil. Mi madre fue la primera en hablar. Su voz era un susurro tembloroso,
pero sus ojos no eran de orgullo. Eran calculadores. Aitana, hija, ¿qué es esto?, dijo, acercándose a mí, como si se acercara a un animal salvaje. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dijiste? Antes de que pudiera responder, Noemí soltó una carcajada áspera. ¿Por qué? Porque es una egoísta. Eso es lo que es. Tiene 12 millones de dólares escondidos mientras esta familia se las ve negras. Mientras yo estoy ahogada en deudas estudiantiles. Noemí, tú ni siquiera terminaste la universidad, le espeté. No importa, gritó ella, su cara roja de furia. Me lo debes. Toda la vida lo has tenido fácil, con tus buenas notas y tus becas. Mientras yo tenía que luchar. Yo quiero mi parte. Mi padre finalmente reaccionó. Su cara, normalmente pasiva, era una piedra. Noemí tiene razón. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto, Aitana? Somos tu familia. Mi familia, repetí, y el hielo en mi propia voz me sorprendió. Sí, intervino Noemí. Y merezco un comienzo justo. Quiero 2 millones de dólares. No es nada para ti. Solo quiero lo que merezco para empezar mi propia vida. Yo miraba de uno a otro, incrédula. No hubo un felicidades. No hubo un cómo lo hiciste. Solo manos extendidas. Y entonces, mi madre asintió. Asintió lentamente, con una mirada calculadora que me heló la sangre. Tu hermana tiene razón, dijo suavemente. Y tu padre y yo, ya no estamos jóvenes, Aitana. Hemos trabajado tan duro. Merecemos descansar. Hemos estado viendo una casita en Florida, un lugar para que toda la familia se reúna. Unos 3 millones de dólares, nada extravagante. Me miró, y su voz se endureció, perdiendo toda la dulzura falsa. Es tu obligación como hija. Nos lo debes, después de todo lo que hemos hecho por ti. Me quedé mirándolos. A los tres. 3 buitres circulando. Y entonces, empecé a reírme. No fue una risa pequeña. Fue una carcajada amarga, profunda, que salió desde el fondo de mi alma. Me reí tan fuerte que tía Jimena dio un paso atrás. Obligación, dije, secándome una lágrima de risa. ¿Ustedes quieren hablarme de obligaciones? Miré a Noemí. ¿Tú? ¿Quieres 2 millones? ¿La misma chica que ni siquiera pudo pagarme los 20 dólares que me pidió la semana pasada? Miré a mis padres. ¿Y ustedes? ¿Quieren 3 millones? Después de dejar que su hija de oro se llevara el crédito por salvar esta casa. El silencio volvió. Hablando de dinero, dije, mi voz bajando a un susurro frío. Esos 7,000 dólares al mes que, Noemí, les ha estado dando para pagar sus deudas. Eran míos. Cada centavo. Durante los últimos 2 años. Vi la sangre desaparecer de sus caras. La boca de Noemí se abrió y se cerró como un pez. Mi madre parecía que iba a desmayarse. Lentamente, caminé hacia Noemí y le quité mi laptop de las manos. Ella estaba tan sorprendida que no opuso resistencia. Tomé mi bolso, el que mi madre había llamado imitación barata. Se acabó, dije, caminando hacia las escaleras. La ayuda. El dinero. Todo. No volverán a ver un solo centavo de mí. Pasé junto a ellos. Mi madre intentó agarrarme del brazo. Aitana, espera. No puedes. Me solté de su agarre. Mírame. Bajé las escaleras, abrí la puerta principal y salí a la fría noche de noviembre. Por primera vez en 30 años, me sentí completamente libre. Salí de esa casa y ni siquiera miré atrás. Subí a mi coche, el que había aparcado a 2 manzanas, y conduje de vuelta a mi apartamento en Chicago. No había recorrido ni 10 minutos cuando mi teléfono empezó a explotar. Era mi madre. Luego mi padre. Luego Noemí. Luego números desconocidos, que supuse eran parientes lejanos a los que Noemí ya había llamado para contarles su versión distorsionada de la historia. Silencié el teléfono,
pero las vistas previas de los mensajes seguían apareciendo en mi pantalla bloqueada. 7:42 de la tarde, mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia, te criamos. 8:15 de la noche, papá, seamos razonables. Hablemos como adultos. La familia es lo primero. 9:30 de la noche, Noemí, eres una egoísta de mierda. Tienes todo ese dinero y nos tratas así. 11 de la noche, mamá, encontré una casa perfecta en Florida. Solo 3.1 millones. Podemos negociar. Lo apagué. La gota que derramó el vaso fue la publicación de Noemí en Facebook, como a las 2 de la mañana. Una foto borrosa de ella misma, llorando, con un texto largo y dramático. No puedo creer la traición. Mi hermana, a la que siempre he apoyado, resulta ser una multimillonaria secreta. Durante años, ha dejado que nuestros padres luchen, que yo me ahogue en deudas, mientras ella vivía una vida de lujo. Nadie puede creer este nivel de egoísmo. El dinero realmente corrompe a la gente. Cientos de me gusta. Comentarios de tías lejanas y primos que no había visto en una década. Increíble, Aitana. Siempre fuiste la rara. Si yo tuviera ese dinero, ayudaría a mi familia, no la abandonaría. ¡Qué ingrata! Tus padres te dieron todo. Solté una risa fría, ¿me dieron todo? Me dieron una vida de indiferencia. No bloqueé sus números. No respondía sus mensajes. Sabía que el silencio los volvería locos. Y sabía que esto no había terminado. Efectivamente, el lunes por la mañana, se presentaron en mi oficina. Mi asistente, Silvia, irrumpió en mi despacho privado, pálida como un fantasma. Aitana, tu madre, tu padre y tu hermana están en la recepción. Dicen que tienen una cita. Cerré los ojos y respiré hondo. Y supongo que no la tienen, ¿verdad? Silvia tragó saliva. No, y están discutiendo con el guardia de seguridad. Me levanté. Me alicé la falda. Está bien. Yo me encargo. Caminé hacia el vestíbulo de mi oficina, un espacio amplio con suelos de mármol y vistas al río. Allí estaban. Parecían tan fuera de lugar. Mi padre, sentado rígidamente. Noemí, con los brazos cruzados y una mirada de desafío engreído. Y mi madre, con los ojos rojos, lista para llorar a la menor provocación. Aitana, tenemos que hablar, dijo mi padre en voz baja, tratando de sonar autoritario. No. No tenemos nada que hablar, dije, mi voz resonando en el vestíbulo silencioso. Varios de mis empleados miraban disimuladamente desde sus escritorios. Claro que sí, saltó Noemí. ¿En serio crees que puedes simplemente negarte a ayudar a tu familia? Vives en este lujo mientras nosotros sufrimos. Crucé los brazos. Tú no pareces estar sufriendo mucho con ese bolso Gucci nuevo, Noemí. La cara de Noemí se puso roja. Era un bolso nuevo que yo sabía que no podía pagar. Mi madre aprovechó la oportunidad para estallar en lágrimas calculadas. Aitana. Nos debes esto. Te criamos, te dimos un techo, te alimentamos. ¿Cómo puedes abandonarnos así? Sacrificamos tanto por ti. Las miré. Sin emoción. Yo no le debo nada a nadie. Construí esto sola. Cuando yo los necesité, ¿dónde estaban? Ah, sí. Ocupados ignorándome. Eres una desgraciada sin corazón, gritó Noemí. No, dije. Soy una mujer de negocios. Saqué mi teléfono. Abrí mi aplicación bancaria. Busqué la transferencia recurrente de $7,000, la que aún estaba programada para el 1 del mes siguiente. Y justo frente a sus ojos, presioné cancelar todos los pagos futuros. El teléfono de mi madre, que estaba conectado a la cuenta, emitió un ping con la notificación de la cancelación. Mi madre soltó un chillido que no sabía qué era capaz de hacer. No puedes. No puedes hacernos esto. Acabo de hacerlo, dije. La cara de mi padre se puso de un rojo púrpura. Te vas a arrepentir de esto, jovencita. Somos familia. Hice un gesto al guardia de seguridad.
Por favor, escolte a estas personas fuera del edificio. Y ponga sus nombres en la lista de no admitidos. Permanentemente. Noemí empezó a gritar insultos. Mi madre se derrumbó en un sollozo histérico. Mi padre me señalaba, amenazándome. Fueron sacados a rastras de mi compañía, frente a mis empleados y un par de clientes que acababan de llegar. Y yo no sentí absolutamente nada. Ni culpa, ni tristeza. Solo alivio. Esa noche, cuando estaba en mi apartamento revisando los informes finales de la subasta de Hong Kong, que había sido un éxito rotundo, mi teléfono personal sonó. Era un número que no tenía guardado, pero que reconocí. Contesté. Abuela, dije. Hubo una pausa, y luego la risa seca de mi abuela Remedios. Bien hecho, mi niña, dijo, y su voz estaba llena de un orgullo que nunca había oído de mis padres. ¿No estás enfadada conmigo?, pregunté en voz baja. ¿Enfadada? Estoy orgullosa. Eres la primera en esa familia de cobardes que se defiende por sí misma. Solo desearía una cosa. ¿Qué cosa? Desearía haber estado allí, se rió. Me hubiera encantado ver sus caras cuando los echaron de tu oficina. Me reí. Por primera vez en días, una risa real, ligera. Gracias, abuela. No me agradezcas a mí. Te lo ganaste. Cada centavo. Y cada segundo de tu libertad. No dejes que te la vuelvan a quitar. Colgué. A la semana siguiente, me mudé. Mi antiguo apartamento era demasiado fácil de encontrar. Alquilé un penthouse en la parte más segura de Chicago, con seguridad 24/7 y un registro de invitados tan estricto como el de la Casa Blanca. Cambié mi número de teléfono. Actualicé la información de mi compañía, borré todos mis datos personales de cualquier red social. Me volví un fantasma. Pero aún así, lo intentaron. Mi madre empezó a enviarme correos electrónicos desde nuevas direcciones. Cada día, un nuevo asunto manipulador. Estoy muy enferma. ¿De verdad no te importa? La familia sigue siendo la familia, Aitana. Te arrepentirás si me dejas morir sin despedirte. Noemí, por otro lado, intentó construir su propia carrera. Fue la parte más cómica de todo. Un día, Silvia, mi asistente, entró en mi oficina, con los ojos como platos. Aitana, no vas a creer esto. Puso un artículo frente a mí. Era sobre un nuevo negocio de autenticación de joyas. El nombre, Joyas Finas, mi apellido. Solté una carcajada. Noemí, la persona que no podía distinguir un diamante de una circonia cúbica, estaba tratando de abrir una compañía de autenticación usando mi apellido para darse credibilidad. Hice clic en su sitio web. Menos de 3 meses después de su lanzamiento, estaba inundado de reseñas de una estrella. Me dijo que mi anillo de compromiso era falso y era de mi abuela. Casi arruina mi matrimonio. Pésimo servicio. El personal no tiene ni idea. Una estafa total. Esta compañía es un chiste. No me sorprendió. Noemí nunca se había tomado nada en serio en su vida. Pensó que podía entrar en este mundo solo con un apellido. Pero esta industria no es para fraudes. Un año después de cortar todo contacto, estaba sentada en el balcón de mi penthouse. Era una noche de verano, con una copa de vino en la mano, mirando el deslumbrante horizonte de Chicago. Mi teléfono estaba en silencio. Ya no temía que sonara. Ya no revisaba mi correo electrónico con pavor, esperando otra solicitud de dinero o un nuevo drama. Ya no sentía la presión de demostrar nada. Había ganado. Pero no de la forma en que ellos pensaban. Mi verdadera victoria no eran los 12 millones en el banco. No era ser dueña de la compañía más exitosa en mi campo. Mi victoria era el silencio. Mi victoria era el hecho de que mi teléfono no sonaba. Mi victoria era la libertad. La libertad de vivir mi vida en mis propios términos, sin ser controlada, manipulada o ignorada por nadie. Era libre de una manera que mi familia, con su pequeña y desesperada codicia, nunca entendería. Siguen enviando correos,
diciendo que la familia es la familia y pidiendo perdón. Pero, ¿cómo perdonas a quien solo te vio cuando tenías dinero? ¿Me equivoqué al cortar todos los lazos con ellos? Gracias por escuchar mi historia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan las historias reales y emocionales sobre la familia y la vida, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho. Nos vemos en la próxima historia.